Bueno, Miriam, primero que todo, darte las gracias por el espacio que nos das aquí en esto que ha empezado a hacer Coleche desde hace un rato. Y bueno, aquí les presento al doctor Gustavo Vázquez, director técnico del Laboratorio River Pharma de México. Y vamos a hablar sobre la trilogía del éxito. O bueno, yo si no mejor dejo al doctor Gustavo que dé la presentación de su charla. Correcto, bueno, pues creo que iba a hablar el señor Walter. No, creo que no, doctor. Perfecto, entonces, pues iniciamos. De nuevo, coincido. Sí, perdón. No sé si Miriam no dejamos la presentación como está o la agrandamos. ¿O cómo quieres que lo hagamos, Miriam? Bueno, no sé, mi pantalla se ve perfecto. No sé si alguna de las... Me parece que está perfecto ese tamaño. Sí, bueno, yo la veo súper bien. No sé si alguna de las otras personas que están conectadas nos pueden informar si la pueden apreciar bien. ¿Tú la ves bien, Walter? Sí, Pablo, todo bien, se ve nítido. Todo bien. Listo, doctor, adelante. Perfecto. Bueno, pues igual coincido con el doctor Pablo. Primero agradecerle a la cooperativa por el espacio que nos están dando, la cooperativa Coleche. Muchas gracias por ese tiempo y también agradecerles a todos los que están acompañándonos en este momento. Es un tema, la verdad, que a mí me apasiona, me encanta mucho hablar de este tema de las enfermedades hemoparasitarias en el ganado bovino, porque luego le prestamos mucha atención a los parásitos gastrointestinales, a los pulmonares, porque, digo, tiene también una razón de ser, porque estos los podemos observar y los podemos ver cuando en su forma adulta son eliminados del cuerpo del ganado, y como son macroscópicos, los podemos ver ahí en el excremento, pues nos impresionan y entonces nos preocupamos y nos ocupamos de darles tratamiento al ganado. Pero en el caso de lo que son las enfermedades de la sangre, en este caso las parasitosis en la sangre, como no se ven, como no las podemos observar, no le prestamos realmente atención, pero yo diría que son, y lo vamos a ver por ahí un poco más adelante en números, son hasta más importantes que los parásitos gastrointestinales o los pulmonares. Todos son importantes al final del día, pero hay algunos que afectan más que otros, sobre todo en este caso en la producción de leche, en el rendimiento del ganado. Así es de que por ello es que a mí me interesa mucho que el día de hoy les pueda compartir algo de la información que tenemos, que también hemos compartido con los productores acá en México y bueno, también en otros países. Le llamamos la trilogía del éxito porque la basamos en dos principales ejes. Ahora sí que son dos razones de por qué la trilogía del éxito. Una primera razón del nombre es precisamente esta lámina en donde se observa que el compañero es un médico veterinario de la compañía que está siempre en campo asistiendo a los ganaderos, sobre todo en la parte norte, cercano a los Estados Unidos, y estas personas que le acompañan son lo que acá en México le denominamos vaqueros, que son los que están en contacto con el ganado, que están en el día a día, y que están completamente involucrados, que conocen perfectamente el comportamiento del ganado, cuál es la vaca que más produce leche, cuál es la que abortó, cuál es la que trae problemas de pezuñas. Entonces, la comunicación entre médico veterinario y estas personas es sumamente importante, al igual que la otra parte de la trilogía, que es el propietario, el que esté involucrado, el propietario de la explotación de la finca. Es sumamente importante porque muchas veces la comunicación se da nada más entre estas dos partes y el productor, al no estar involucrado, o bien la persona responsable de la finca, que el propietario no siempre tiene el tiempo, pero sí que el responsable está involucrado para que esté en comunicación con ellos y se pueda dar la atención en tiempo, porque con estas enfermedades de la sangre, si no tratamos
en tiempo, va a rentar muchas pérdidas, incluso la muerte del ganado o bien los abortos, y sabemos que sin becerro pues no hay leche. Así es de que por eso es que es tan importante la comunicación entre las tres partes: el médico veterinario, el vaquero que está día a día con el ganado y el productor, para poder dar seguimiento, también el adquirir los insumos, el atender las recomendaciones del médico veterinario en cuanto a los pasos que hay que dar. Parece sencillo, pero la verdad es que luego no está completada esa trilogía, y por eso es que le decimos la trilogía del éxito. Sucede que el problema de las enfermedades en la sangre inicia a través de unos parásitos intermedios. Ahora sí que se requiere, para poder transmitir las enfermedades en la sangre, se requiere de otros parásitos que son externos en este caso, y están principalmente representados por las moscas. En el ganado lechero hay dos principales que afectan. Hay varias más tipos de moscas que afectan al ganado, pero estas dos en particular son las principales que afectan al ganado lechero. A una de ellas le dicen la mosca brava. Y le llaman así porque pica, es muy irritante, además de que consume sangre. Y también se caracteriza porque no nada más afecta al ganado lechero, sino que también puede afectar a otros animales que estén por ahí cerca del ganado lechero. Por ejemplo, perros, a las personas incluso. Los que hemos estado en los establos sabemos de qué se trata estos piquetes de estas moscas. Entonces son muy molestas, y por sí solitas, las puras moscas, en este caso de las moscas bravas, pueden ocasionar pérdidas que pueden hacer que caiga la producción entre un 8 y hasta un 20%, nada más por la pura presencia de las moscas. Y como les decía, el otro problema es que también consumen sangre. Entonces, cuando son cantidades importantes, como estas que tiene este ganado sobre el lomo, cuando son cantidades importantes, pues hay que sumarle toda la irritación que están causando, además de toda la sangre que están consumiendo, y pues ya las pérdidas se van acumulando, y ya no nada más va a ser la producción de leche, sino que también por el piquete, si llegan y pican a algún animal que tenga la enfermedad que se llama anaplasmosis, que es causada por una bacteria, esta bacteria la van a ir transmitiendo, la van a ir diseminando las moscas entonces en su hocico. Ahora sí que va a ser como si fuera una aguja contaminada, que esa es otra forma de diseminar la enfermedad. La principal forma de transmisión de las enfermedades en la sangre van a ser por moscas y por garrapatas. Pero en el caso de la anaplasmosis también se puede dar por instrumental contado, equipo que esté contaminado por haber inyectado con agujas sucias a un animal que estaba enfermo de anaplasmosis, va a poder estarse transmitiendo a otros si es que sigo usando la misma aguja. Entonces, esa es otra forma de transmitir la enfermedad, y esa la podemos hacer nosotros en forma mecánica con ese equipo sucio, contaminado, que puede ser también el aretador, si es que el aretador es la aguja la que está penetrando, en vez de que sea el broche del arete el que esté penetrando, el macho a la hembra, en este caso del broche. Esos son los más convenientes, en donde es el broche el que empuja y fija el arete, no los que la aguja es la que va perforando y que puede ocasionar la diseminación de sangre contaminada de animales enfermos a animales sanos. Entonces, esa es otra forma. Y hay una tercera más que se puede transmitir. En este caso es de las hembras, cuando están en el periodo de gestación, se puede transmitir a el producto. Esto es para el caso de la anaplasmosis. Entonces, esas son las formas principales de transmisión de estas enfermedades. No sé cómo prefieran. Normalmente a mí me gusta que si algo no quedó claro o me fui muy rápido, por favor me pregunten, porque luego cuando dejo unos al final sucede que ya no recuerda cuál era la pregunta. Entonces,
no sé cómo sea la dinámica, cómo lo realizan normalmente, pero bueno, yo soy de los que si me interrumpe para preguntarme, sin problema lo podemos atender la duda. No sé si las personas van escribiendo las preguntas y yo las leo y bueno, lo interrumpo en este caso para leer las preguntas. Sí, doctor, como usted guste. La dinámica casi siempre es que las personas esperan hasta el final de la charla para consultar, pero si alguien tiene alguna pregunta, igual puede escribir al mensaje y pues sí, se hace una pausa y se responden. Muy bien, pues continuamos entonces. Hasta aquí entonces, pues me he inclinado sobre todo con lo de las moscas por la relación con la imagen. Pero bueno, tenemos otro problema. Sucede que en América tenemos otro problema, además de las moscas, que las moscas están presentes desde Estados Unidos hasta Argentina, Brasil, casi en todo el continente están las moscas. Y en el caso de las garrapatas, pues las tenemos, las que más son problemáticas para la ganadería, ya sea de producción de carne o de producción de leche. Lo que son las garrapatas las vamos a tener principalmente de la zona media del territorio mexicano, también igual hasta Argentina, hasta Brasil. Tenemos el problema de las garrapatas. Les decía que también aquí, al igual que como con las moscas, tenemos diferentes tipos de garrapata. Entonces, más o menos son como 73 géneros y especies, pero de estas, realmente las más importantes es una que pasa todo su ciclo de vida sobre el ganado. El nombre que tiene es Bophelus microplus, o ahora ya le agregaron los científicos, los investigadores, le agregaron un apelativo más que es Rhipicephalus Bophelus microplus. Pero bueno, les decía que entonces esta garrapata tiene como característica importante que todo su ciclo de vida lo pasa sobre el ganado bovino. Y en los países que tenemos trópico húmedo, es en donde la garrapata se siente más cómoda, se siente más a gusto, y entonces es en donde va a estar causando muchos problemas, porque al igual que la mosca, consume mucha sangre, y al igual que la mosca, transmite enfermedades. De las más importantes enfermedades que transmite la garrapata del género Bophelus al ganado son la piroplasmosis y la anaplasmosis. Si recuerdan, cuando hablé de las moscas, solamente mencioné la anaplasmosis, porque las moscas solamente transmiten esa enfermedad de importancia para el ganado, pero en el caso de las garrapatas, estas del género Bophelus, estas que son del ganado, completamente del ganado bovino, tiene predilección por la sangre del ganado bovino, por eso es que todo su ciclo de vida lo completa sobre el ganado bovino. Ocasionalmente llega a afectar a otras especies, por ejemplo, equinos, por ejemplo, borregos, y muy raramente llega a afectar al ser humano. Pero tenemos otro tipo de garrapata que es muy, tiene mucho apetito por la sangre y puede afectar cualquier tipo de animal, incluso de sangre fría, por ejemplo, serpientes, por ejemplo, iguanas, fauna silvestre, pero esa es otro tipo de garrapata que afortunadamente pues la podemos controlar más fácilmente que a esta, que es la que está afectando al ganado bovino. Esta es la parte trasera, la parte de la entrepierna de un toro en la parte norte de el país, pegado ahí junto a lo que es la frontera con los Estados Unidos. Y bueno, esta es una infestación severa. Lo que pasa es que entre el cambio climático y también el hombre hemos participado en hacer que esta garrapata incremente su número en forma importante, y en zonas entonces en donde antes no era problema, ahora ya se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, porque pues la hemos llevado el hombre por la movilización de ganado, y bueno, la naturaleza ha contribuido en cuanto a lo del cambio climático, que bueno, ha sido también propiciado por el hombre. Y por eso es que les decía que ahora se ha vuelto todo un dolor de cabeza, e incluso Estados Unidos, con todo y que decía que ya eran un país libre de esta garrapata, sucede que en la franja fronteriza con México también tienen el problema,
y por eso es que enfermedades de la sangre como la piroplasmosis, que ellos ya habían erradicado, pues de nueva cuenta se les está presentando. Y es, como les decía, principalmente por la movilización de ganado que lleva garrapatas, va sucio, no va bañado, no va tratado, y en consecuencia llega a los Estados Unidos con garrapata. Y el detalle es que esta garrapata tiene otra característica, al igual que la también, como le hemos estado atacando con pesticidas, que es una de las formas de controlar a estas plagas, pues se han ido haciendo resistentes a los diferentes parasiticidas. Y en consecuencia ha tocado ir cambiando las estrategias, ha tocado ir moldeando de acuerdo al parásito que se quiere controlar, y bueno, parte de eso también lo vamos a ir platicando. En estas infestaciones severas hay diferentes etapas de garrapata, porque lo usamos, que el productor, el ganadero, lo que ve, son como arañitas pequeñas y dicen, bueno, se le ven como arañitas, pero ese no es el problema son estas. Y ciertamente estas son las que más consumen sangre porque ya están adultas, pero las pequeñitas, ¿qué creen? Las pequeñitas también ocasionan la enfermedad. De hecho, son las pequeñitas que parecen unas arañitas rojas las que le transmiten lo que es la piroplasmosis. La anaplasmosis la pueden transmitir tanto la siguiente etapa de la garrapata, que es la etapa juvenil, como las garrapatas adultas pueden transmitir lo que es la anaplasmosis. Y sucede que hay derivaciones de las enfermedades, tienen otros nombres que por ahí más adelante los van a ver, pero ya les iré comentando de qué se trata. En esta lámina lo que observamos son glóbulos rojos, estos son los glóbulos rojos en la sangre, y sucede que estos puntitos negros que se pueden observar, en este caso se trata de un problema de anaplasmosis. Se caracteriza por localizarse esta bacteria, se localiza en lo que son los glóbulos rojos, afectándolos. Y sucede que los glóbulos rojos pues tienen muchísima importancia, porque los glóbulos rojos son los que se encargan de transportar los nutrientes a todo el organismo, además de que también transmiten el oxígeno a todo el organismo y realizan también el intercambio de gases en los pulmones, ahora sí que eliminando, llevando el dióxido de carbono y llevando el oxígeno a todas esas partes que se requiere. El más demandante de oxígeno en este caso del organismo de los animales es el cerebro. Entonces, por eso es que cuando se enferman estas enfermedades, cuando se presentan estas enfermedades de la sangre, los animales normalmente están decaídos, por eso es que luego a la enfermedad le llaman tristeza, el animal no se quiere ni mover. Desde luego es por varias razones. Una es por la temperatura tan elevada que tienen fiebre. Otra es por la anemia, no están llegando los nutrientes suficientes porque, como les decía, estas enfermedades se caracterizan por afectar lo que son los glóbulos rojos y entonces los nutrientes no están llegando en cantidad suficiente y además por la fiebre el animal no se quiere mover, en la mayoría de los casos no quiere comer y también en algunos otros ya incluso queda postrado y ya no puede ni beber, se le paraliza el rumen y si no se le atiende pues va a morir. Estas enfermedades entonces se caracterizan por llegar a ocasionar que haya hasta un 30, hasta un 80, de 30 hasta 80% de animales enfermos, es lo que nosotros en medicina le llamamos morbilidad. Pero de esos puede haber hasta un 30, hasta un 50% de que lleguen a morir. Principalmente van a ser animales adultos. También otra característica es que estas enfermedades van a afectar principalmente al ganado que esté, al que es altamente productor, que es el caso del ganado de leche o bien ganado de carne, y entre más europeo sea, más sensible, más susceptible va a ser tanto a los parásitos, moscas y garrapatas, como a las enfermedades que estos parásitos, estos ectoparásitos transmiten. Este es un estudio que localicé, que realizaron allá en Panamá. Digo, fueron pocos animales, pero nos ejemplifica muy bien de lo que se trata. Esto fue un estudio del año 2016, fue con 11 terneros, que era cruza
de Bos taurus con Bos indicus, de ganado cebuino con ganado europeo, pero lo interesante es que de los 11, 72.7, es decir, 8 de ellos tenían piroplasmosis de un tipo que se llama bigémina, que es la más común. Y hay otra que se llama Babesia bovis, que fueron 3 de 11 de ellos, que quiero decirles que esta es la más mortal, de la presentación más mortal de la enfermedad. Normalmente la mayoría de los animales que enferman por esta variante de la enfermedad, por Babesia bovis, que es piroplasmosis, vaya, pero es otro de los nombres que también recibe la enfermedad, espero no confundirlo, se llama Babesia, o sea, también se le dice piroplasmosis, y además tenemos 2 tipos en América, que les decía que es Babesia bigémina, que es la más común, que es la que normalmente más encontramos, y hay también Babesia bovis, pero les decía que esta es la más mortal. Y también entonces estaba presente con 27.3% en esta muestra de estos 11 terneros. Y de anaplasma, que la que tenemos, aquí también hay variantes, hay otra variante que se llama centrale, pero realmente en América la que predomina y la que tenemos es marginale, la otra es sobre todo más bien en Asia, en África, principalmente África, pero esta es la que nosotros tenemos aquí y la presentación estaba en 9 de 11 animales, es decir, un 81.8%. Entonces, pues con ello se demuestra que el problema está latente, el problema existe en Panamá y era obvio porque al tener garrapatas, al tener moscas, pues están las condiciones dadas para que también se lleguen a presentar estas enfermedades. Les decía yo que los parásitos entonces tienen mucha importancia, pero miren, de aquí 45 millones, este es un estudio, perdón, hecho en Colombia y son las pérdidas anuales que están valoradas en dólares. 45.382.000, de los cuales 23.142.000 son por garrapatas y moscas, solo por garrapatas y moscas, y adicional 3.631.000 son por parásitos en la sangre, por bacterias, parásitos, piroplasmosis y anaplasmosis. Es decir, que si sumamos a las garrapatas y las moscas más las enfermedades que transmiten estos, son 26.076.000 dólares. Entonces, son hasta de mayor importancia porque el resto, los 18.660.000 dólares, pertenecen a lo que son los parásitos gastrointestinales y pulmonares. Entonces sucede que son hasta de mayor importancia si los consideramos en conjunto a las moscas y a las garrapatas, que son las que transmiten las enfermedades hemoparasitarias, y además consideramos a las enfermedades hemoparasitarias como lo son en este caso la piroplasmosis o babesiosis y el anaplasmosis. Algunas características de estas enfermedades, ya les decía que también afecta a otras especies, las garrapatas pueden afectar a otras especies y transmitirles estas enfermedades, y en el caso de los equinos principalmente se va a hemorragias, descargas nasales, además de que también van a tener pérdida importante de la condición física, tienen también fiebre, y también pueden haber abortos en los equinos afectados. En el caso del ganado, normalmente, en el caso de los machos, pues, y también las hembras, desde luego, pero en el caso de los machos, para aquí la imagen que estamos observando, van a tener una pérdida importante de peso, van a tener también una baja en la libido, no van a tener deseo de monta. Entonces, pues también los empadres, si es que tenemos monta natural, pues se van a ver afectados. Si es que es por inseminación artificial o transferencia de embriones, bueno, el problema es que si las hembras llegan a enfermar, pues pueden ocurrir los abortos en cualquier etapa de la gestación, dependiendo del grado de parasitemia que se presente, depende de qué tantas garrapatas y qué tantas moscas estén ocasionando el problema. El detalle también con estas enfermedades, los males que más van a sufrir son aquellos que trasladamos de una zona que no tiene o que tenía mucho menor problema de mosca y de garrapata,
y los trasladamos a una zona en donde hay mucho problema de mosca y de garrapata. Esos son los animales que más van a sufrir, independientemente, incluso aunque sean cebuinos. Por ejemplo, en México ha ocurrido que hay productores que compran ganado cebuino en Estados Unidos sin la presencia de la garrapata del género Bófilus, la que les decía que es del ganado. Traen el ganado cebuino pensando que, bueno, pues al ser de Estados Unidos va a ser una mejor genética, y puede ser que sí. En el caso de ganado de carne, lo traen para hacer cruces, para hacer encastes, pero sucede que ese ganado viene de zonas que no están afectadas con garrapata, y si lo introducen, en el caso de México, sobre todo en zonas del Golfo, que es un trópico húmedo, con temperaturas entre 30 a 35 grados, con un 80-75% de humedad promedio, vamos a llevarlos casi que al matadero, porque el animal no ha generado defensas contra las enfermedades que transmiten las garrapatas, y aunque sea ganado cebuino, sin cruza, puede llegar a presentar la enfermedad, y si no lo tratamos oportunamente, puede llegar a morir. ¿Qué es lo que nos van? En este caso es para los colegas. Esto es lo que recomiendan los colegas, pues hay que tomar muestras de sangre del ganado que sospecho que está afectado para corroborar mi diagnóstico. Y bueno, lo podemos hacer de diferentes formas. Hay una muy general, en este caso es de Nicaragua, este reporte es de una colega en Nicaragua que solicitó solamente que le dijeran si tenían los animales presencia de anaplasma y de piroplasmosis o babesiosis, si es que estaba presente la enfermedad en ese hato o no, y tal cual así se lo reportan, que en estos sí habían algunos que tenían o babesia o anaplasma, que quiero decirles que también puede haber animales que puedan tener las dos. Entonces, todavía está el cuadro más complicado, como, pues aquí está precisamente un anaplasma y babesia. Entonces, tenemos las dos enfermedades presentes. Ese animal pues va a estar todavía más comprometido en su salud. Pero si quiero tener un informe todavía un poco más completo, pido que me realicen un hemograma completo y además me reporten si es que están presentes las enfermedades, en este caso anaplasma y babesia. ¿Cuál es la idea de que les pase este reporte? La idea es decirles que puede haber animales, estos tres animales son del mismo hato, estaban juntos, vaya, y podríamos pensar que este animal pues no está enfermo, sin embargo, es el menos afectado de los tres. De hecho, en cuanto a las enfermedades, está negativo para ambos casos. Y en el otro caso, los otros dos están positivos para anaplasma. En teoría están negativos para babesia, sin embargo, yo no lo terminaría de descartar porque sucede que luego las muestras de sangre no siempre, hagan de cuenta que es una red y que estamos tratando de pescar y llegar a encontrar parásitos, y sucede que el pez se me alcanzó a fugar porque afortunadamente en estos animales no era tan abundante, se alcanzó a fugar y en la red no salió, salieron solamente algunos, y esos eran de color dorado, y entonces eran los positivos para anaplasma. Y sucede que los que eran de color negro, pues se alcanzaron a fugar, y yo pensaría, no, pues no hay peces negros, pero sucede que sí había, nada más que alcanzaron a escaparse. Y entonces esos son los que luego les denominamos en medicina falsos negativos, porque puede ser que sí estén positivos, lo que pasa es que no alcanza a salir en ese campo, porque pues lo estamos viendo al microscopio, pero como les decía, la muestra de sangre es muy pequeñita para la cantidad de sangre que trae circulante el ganado, ¿no? Entonces, por eso es que pueden llegar a unos a pensarse que esté negativo, no en todos los casos es así. ¿Qué otro punto importante nos dice estos resultados? Bueno, los valores normales dice que van de 24% a 46%, la concentración de la parte sólida de la sangre, digamos, y sucede que, por ejemplo, este está en 16. Entonces, este animal ya decimos que está anémico. Entonces, está positivo la enfermedad y además está anémico.
entonces tiene que hacerse un tratamiento completo, que ahí viene la otra parte del éxito, y por eso le denominamos la trilogía del éxito, porque si yo nada más doy el tratamiento para eliminar el parásito o la bacteria del cuerpo del animal, no estoy completando el tratamiento. Necesitamos varios productos dependiendo del grado de afectación que tenga el animal, y un poco más adelante voy a tratar de ser más explícito con ese dato. Este animal que aparentemente está dentro del rango, porque les decía que es de 24 a 46, tiene 31 y uno podría pensar, no, pues no tiene mayor problema, pero sí, sucede que está positivo al anaplasma y además, aunque el rango de la concentración sólida de la sangre está dentro del rango, sucede que en lo que son los glóbulos rojos está debajo, fíjense, está en 4.4 y el límite son 5, el límite inferior es de 5. Entonces, en consecuencia, este animal, además de estar positivo a anaplasma, también está anémico. Y aquí nos lo reportan, 2 animales anémicos y 1 aparentemente normal. Entonces, el problema es ese, que tenemos diferentes tipos de garrapata en América, tenemos diferentes tipos de parásitos externos, además de las garrapatas, como son las moscas, que en este caso a los establos lecheros, tanto esta garrapata que es del ganado bovino puede afectarle, como también las moscas. Desde luego la garrapata va a ser principalmente ganado que se alimente en potrero, que ande pastoreando. Ahí, si es que los potreros están sucios de garrapata, pueden entonces, se les puede subir la garrapata y les puede afectar consumiendo sangre, como les decía, o bien transmitiéndole las enfermedades. Las moscas tienen la ventaja de que vuelan, entonces estas las vamos a encontrar pues a distancias mayores que las garrapatas, y además les decía que hay 2 principales, retomando el tema. En el caso del ganado, si es que es ganado lechero, pero está próximo el establo a donde haya engordas, muy posiblemente pueden haber incluso también infestación de las 2 tipos de moscas, porque hay un tipo de mosca, que es el caso, que afecta a ganado productor de carne. La mosca normalmente está en la cara del animal y está en la paleta y en el vientre, mientras que Stomoxis, esa es en cualquier sitio y, como les decía, le pica a cualquier tipo de animal, y esta que es de ganado de engorda principalmente, solo afecta a ganado bovino. Esto nada más es para decirles el otro tipo de garrapata que es muy común en nuestros países. Esta se llama amblioma. Hay varias especies, es decir, hay varias derivaciones, pero esta es la que les decía que sí le pica también a otros animales, incluidos serpientes y fauna silvestre, pero les decía que afortunadamente esta se controla más fácilmente que esta, con tratamientos químicos, aunque es difícil en cuanto a su control, porque esta es de 3 huéspedes. Esta les decía que todo su ciclo de vida, esta del ganado y que transmite las 2 enfermedades de la sangre, todo su ciclo de vida lo hace solamente sobre el ganado bovino. Y esta requiere de 3 huéspedes diferentes, que pueden ser de la misma especie, es decir, puede ser bovino, 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 o puede ser perro, gato, borrego. Esta. Entonces, ahí es en donde la hace a esta complicada el control. Porque, por ejemplo, ¿quién va a estar bañando a la fauna silvestre, verdad? Pero como les decía, afortunadamente con los pesticidas químicos todavía las podemos controlar. Así es como lucen las garrapatas cuando están jovencitas, digamos en periodo humano, en etapa humana, estos serían como las niñas y estos serían las jovencitas. ¿Por qué lo digo ahora sí que en femenino? Porque sucede que las hembras son las que consumen sangre, los machos realmente nada más se alimentan de lo que dejan las hembras al momento de estar sobre el animal y sirven para estar reproduciéndose, para estar multiplicándose, pero no van a estar consumiendo sangre de forma ávida como sí lo hacen las hembras. Una sola garrapata puede llegar a consumir durante su ciclo de vida hasta 3 mililitros de sangre. Si le multiplican por el número de garrapatas, por ejemplo, el ganado que veíamos en la primera lámina, pues es una cantidad importante de sangre la que van a estar consumiendo.
Las moscas, les decía que también hay diferentes tipos. Esta nada más para no ya tardar más en este tema. Les decía que hay dos principales que afectan al ganado. Si es que está cerca de ganado de productor de carne, pueden presentarse los dos tipos, que sería la mosca del cuerno o mosca de la paleta y la mosca brava, que es la que principalmente afecta a los establos lecheros. Esta otra es la mosca doméstica. A diferencia de estas otras dos, estas consumen sangre, esta se alimenta pues de todo lo que dejamos de residuos, de nuestros alimentos, de las heces de los animales. Ahora sí que lo que hacen es ir, se posan, vomitan sobre el alimento y por eso es que tienen luego el hocico en forma de esponja porque van a estar succionando en donde previamente habían vomitado. Esta es la mosca doméstica. Entonces esta no pica, esta sí consume sangre, esta no consume sangre. De los animales, vaya, porque si hay sangre en el medio, también se pueden posar ahí en la sangre y estar succionando, porque al final del día es también alimento. Les decía nada más para recordarles que también con el manejo podemos transmitir la enfermedad. Si no tenemos el cuidado de cambiar agujas entre animales, si hay algún animal que esté enfermo de piroplasmosis o de anaplasmosis, vamos a poder diseminar nosotros, es de anaplasmosis, de piroplasmosis no. Vamos a estar diseminando la enfermedad entre animales. Y les decía también que por medio de la anaplasmosis también se puede transmitir de la hembra al producto. Entonces pueden hacer ya, ahora sí que enfermito. Los animales jóvenes normalmente portador de la bacteria, pero no necesariamente presentar la enfermedad con el cuadro clínico, vaya. Porque normalmente los animales jóvenes son más resistentes a estas enfermedades, aunque sin embargo también pueden llegar a enfermar y si no los tratamos en tiempo, pues también pueden llegar a morir. Les decía entonces, nada más para recordarles en estas láminas, que los glóbulos rojos son el blanco de estas enfermedades. Estas enfermedades se especializan por ir y afectar lo que son los glóbulos rojos y los van a destruir. Entonces van a ocasionar deformaciones y pueden hacerlos incluso estallar cuando ya la cantidad de parásitos es muy elevada. Pueden hacerlos estallar y eso nos va a ocasionar los problemas de las anemias. Les decía que también animales jóvenes, en este caso esta vaquilla, también se vio afectada porque traía previamente una carga muy importante. Estos pliegues que se le ven aquí nos indican, al igual que a esta hembra que también era de un establo lechero en el sureste de México, en el Golfo, traía una infestación. Todos estos pliegues que se le ven son porque traía una infestación muy severa de garrapatas, al igual que esta vaquilla. Esta era del norte del país, esta era en el sur, pero al final del día, a las 2 ya están postradas. Los norteamericanos le llaman tristeza, cuando normalmente se presentan las dos enfermedades porque el ganado está postrado, llegan a presentar lagrimeo, no se quieren mover y entonces dicen, no, pues está triste, pero bueno, no es que esté triste, ¿verdad? Lo que está muy enfermo. Les decía que no se quieren mover porque hay mucha destrucción de glóbulos rojos y no le están llegando ni nutrientes ni tampoco le está llegando oxígeno entonces aquí al cerebro. Si no damos tratamiento, entonces, pues van a colapsar los animales y van a morir. Características cuando mueren, normalmente la grasa está de color amarillento, tanto en la anaplasmosis como en piroplasmosis, y lo que es el vaso está muy agrandado. Esto porque es el órgano que se encarga de estar tratando de eliminar los glóbulos rojos que no están ya funcionando de forma correcta y por eso, como son tantos, pues está tratando de compensar. Además de que hay también una cierta formación de glóbulos rojos de órgano, aunque es en la médula ósea en donde principalmente se forman estos glóbulos rojos, lo que son los eritrocitos. La producción entonces se va a ver directamente afectada, en este caso es ganado de carne, pero sin problema lo podemos también llevar a ganado lechero. Desde luego los parámetros reproductivos se van a ver afectados, los porcentajes de gestación se van a ver disminuidos. Ya les decía que tanto la libido de los machos, si es que tenemos monta natural, y también la espermatogénesis se van a ver afectados. Y desde luego también las hembras
pueden tener problemas de reabsorción embrionaria, y desde luego también va a repercutir en que tengamos menos porcentajes de nacimiento y menos porcentajes de destete. Quiero decirles que nosotros en México, muchos colegas están con tratamientos de hormonas y tratamientos de hormonas, y le estamos buscando por enfermedades virales y no, pues que hay que aplicar ahora esta vacuna, y no, pues más bien yo creo que hay que aplicar ahora esta bacterina porque es un problema respiratorio, y lo que no tomamos en cuenta es que las enfermedades hemoparasitarias ocasionan algo así como lo del SIDA en los humanos, que ocasionan que las defensas del animal estén bajas y le abren la puerta, pues obviamente, a todas las enfermedades. Y el ganado tiene en sus pulmones, siempre están ahí bacterias oportunistas que nada más están esperando a que las defensas del ganado disminuyan para manifestarse. Y entonces damos antibióticos aplicamos bacterinas, aplicamos vacunas para problemas virales, porque nos estamos enfocando a la consecuencia y no a la causa. En este caso, muy importante, no quiero decir que no sea en algunos casos correcto, que sí sea el problema, los problemas virales o los bacterianos de las vías respiratorias, pero en lugares en donde hay mucha población de garrapata y mucha población de mosca, las enfermedades hemoparasitarias son las que ocasionan el problema de que otras bacterias se manifiesten, y si nada más nos enfocamos, por ejemplo, a aplicar tratamiento antibióticos que van enfocados a las vías respiratorias, estamos dejando fuera a esas bacterias y a esos parásitos que están destruyendo los glóbulos rojos, y en consecuencia la respuesta no es del todo buena. Mejoran algunos días, pero vuelven a recaer, y es en muchos de los casos por estas razones. Desde luego, también en el caso del ganado de carne, la ganancia de peso se va a ver afectada, van a durar más tiempo en los corrales de finalización, y desde luego también la ganancia de peso se va a ver disminuida. En este caso, la producción de leche, les decía que solamente por culpa de las moscas puede disminuir entre un 8 y hasta un 20%, pero si le sumamos además los problemas hemoparasitarios, pues animales que están enfermos pueden llegar a cesar incluso la producción en forma total, no nada más parcial, sino totalmente la producción la pueden cesar, porque el cuerpo entró en colapso y puede presentarse el shock por diferentes circunstancias. Entonces, de nueva cuenta, recapitulando, la primera parte de la trilogía es la comunicación entre el veterinario con que los vaqueros sepan identificar estas enfermedades, sepan ver principalmente cuáles animales pudieran estar enfermos, desde luego con la ayuda del médico, para que el propietario de la finca pueda orientar el tratamiento. Estar muy pendientes de aquellos animales que se alejan del resto del grupo, normalmente es una de las características. Pueden llegar a presentar lagrimeo también, esa es otra de las características de las enfermedades de la sangre, y también pueden llegar a presentar edema, acumulación de líquido, principalmente en lo que es el pecho. Y desde luego la pérdida importante de la ganancia de peso, se ve el pelo, también se ve opaco, quebradizo, y bueno, cuando ya los animales están muy enfermos, pues como decíamos, van a quedar postrados. Esta es la otra parte de la trilogía, esta es la otra parte, además de el personal entre el médico, los vaqueros y el propietario. La otra parte de la trilogía es los productos. Les decía que con estas enfermedades, no nada más atacando a la enfermedad vamos a controlar el problema. Este producto es para atacar, imidofin inyectable es para atacar las dos enfermedades, tanto anaplasmosis como piroplasmosis. Pero necesitamos también darle vitaminas, principalmente las del complejo B al ganado, aunque como en este caso viene adicionado además las ADE, que también les van a ser de gran beneficio para reforzar el sistema inmune, principalmente la A y la D. Pero en este caso es más urgente las vitaminas del complejo B para ayudarle, por un lado, a recuperar la producción de glóbulos rojos, porque es una de las vitaminas que contribuyen a la formación de los glóbulos rojos, principalmente lo que es la vitamina B12. Además de que también le van a ayudar
a estimularle el apetito. Eso lo hacen otras vitaminas del complejo B. Y además se requiere también el eliminar a lo que son los ectoparásitos, lo que son las garrapatas, y también contribuye a eliminar a las moscas. En este caso el producto se llama Endovet polivitaminado. Nosotros lo tenemos evaluado en México contra la garrapata del ganado porque esa base está formulado a base de ivermectina. Ivermectinas hay muchas, pero hay unas que controlan de una mejor a las garrapatas que otras. Nosotros corrimos pruebas y bueno, hasta 45 días de protección con porcentajes de efectividad del arriba del 80%. Protocolos. Aquí son diferentes formas de ver la situación. Estos son animales que están más cerca ya del pozo que de sobrevivir. Son animales que si no les damos tratamiento, pues obviamente ya están a horas de morir. Si yo llego y le aplico de inmediato a un animal como esos imidofin, lo que va a ocurrir es que le voy a acelerar el proceso de muerte y dirán entonces, ¿de qué se trata? Pues entonces, ¿para qué lo inyecto con este producto? Es que todo lleva un orden. Si yo llego y inmediatamente le inyecto ese producto, lo voy a matar. Entonces dirán, no, pues entonces, ¿para qué? Primero hay que estabilizarlo. Estabilizarlo quiere decir que tengo que atenderlo urgente en el animal y ayudarle a que tolere, ahora sí, el tratamiento con el imidofin. Entonces, se me puede presentar el shock por deshidratación, se me puede presentar el shock por fiebre, y entonces tengo que atender esos dos procesos de forma urgente, y entonces tengo que darle este medicamento. La verdad es que esto es sobre todo para los médicos. Les digo así a muy grandes rasgos de qué se trata. Primero, proteger al corazón con este medicamento para que pueda recibir posteriormente el imidofin, el que va a matar a las bacterias y a los parásitos en la sangre. Posteriormente voy a aplicar lo que es Analvet. Este producto es para bajar la fiebre. Es 1 mililitro por cada 30 kilogramos, es vía intravenosa. En este caso no les comenté, pero también la aplicación es 1 mililitro por vía intravenosa y 4 mililitros por vía subcutánea. En ese orden tienen que ser. Estos tiempos realmente son relativos y los médicos lo saben. Por eso es que aquí me voy a ir un poco más rápido. Nada más quiero dejarles la idea. Los protocolos, como les decía, los médicos los conocen perfectamente. Les decía que también es urgente hidratarlos. Hay que hidratar estos animales, entonces hay que aplicarles intravenosos también, 500 mililitros por cada 100 kilogramos, y un antibiótico de amplio espectro para eliminar a esas bacterias oportunistas que les decía que están ahí nada más a la espera, al acecho, para presentarse en caso de que las defensas del animal bajen, y aquí la recomendación es 1 mililitro por cada 40 kilogramos de peso, igual también por vía intravenosa. Se prefiere en este caso la vía intravenosa porque a estos animales les urge. Les decía que si no le damos tratamiento, lo más seguro es que colapse. Recomendación también, lo mejor en estos casos es, y que lo sabe el colega, pero bueno, para los productores, para ustedes como ganaderos, decirles que es importante ir a tratarlos en donde estén los animales que estén así, porque si yo los hago caminar, lo más seguro es que con ese puro acto puede ser que el animal todavía responda, se levante, pero dé unos pasos y termine por colapsar, termine por morir. Recuerden que no está llegándole suficiente oxígeno a todo el cuerpo y además está muy anémico, está muy débil, entonces su corazón puede parar. Y entonces ahora sí, después de haber aplicado esos, no los aplico juntos, les doy cierto tiempo entre la aplicación de uno y otro, y ahora sí le aplico el imidofin para eliminar este por vía intramuscular. Este sí, nunca hay que aplicarlo por intravenosa porque podemos matar al animal. Nunca voy a aplicar intravenoso el imidofin. Eso puedo aplicar subcutáneo y lo puedo aplicar intramuscular, pero no intravenoso. Y la recomendación es una dosis promedio de 1 mililitro por cada 80 kilogramos de peso de los animales. Polivit, que son las vitaminas que les decía hace unos momentos, hasta 10 mililitros por vía intramuscular. En este caso es una sola aplicación. En este caso, en el imidofin. Si es que el animal lo llega a requerir, lo puedo repetir a los 14 días.
En el caso del antibiótico, de la enrocilina, pueden ser 2 hasta 3 repeticiones, normalmente con una. Aquí la idea es nada más tratar de proteger, de prevenir, solo que yo vea que, y eso lo tiene que valorar el médico, pues entonces puede prolongar el tratamiento hasta por 3 días. En el caso del Polivit, aquí son 3 tratamientos. La recomendación es que sean para estos casos que los animales están postrados, repetir hasta por 3 ocasiones, con intervalos de 3 días, cada tercer día, perdón. Y aquí también en este caso se recomienda aplicar hierro, 5 mililitros cada 100 kilogramos por vía intramuscular profunda. Y bueno, los colegas, los médicos veterinarios saben que los casos más graves, cuando ya casi la sangre es agua en vez de sangre, ya ni pinta los dedos, pues puede requerirse la transfusión. El gran problema es encontrar donadores y también tener en el campo, luego no se cuenta con el equipo, desafortunadamente, como para poderlo realizar de forma correcta. Entonces, por eso es que pues en muy pocas ocasiones se llega a realizar esta transfusión. Los casos cuando el animal está de pie, pero es obvio, es evidente que el animal está enfermo, tiene el pelo todo alborotado, las condiciones de carne están malas, puede ser que ya no traiga garrapatas o moscas, pero puede tener los pliegues que fueron evidentes y los piquetes en las zonas en donde normalmente se localizan las garrapatas, que fue evidente que ese animal tuvo una infestación elevada. Entonces a esos de nueva cuenta también le voy a aplicar, pero aquí ya no va intravenoso el sulfato de atropina. Sí va también el Analvet, pero ya va también por vía intramuscular, va la solución Harma, hay que hidratarlo, va el antibiótico también. Aquí sí lo dejamos todavía por vía intravenosa, aunque lo puedo dejar también ya por intramuscular, y hasta después también va el imidofin. Realmente diferencias entre esos animales y el que estaba postrado es lo de la aplicación intravenosa de algunos de los medicamentos, y aquí ya no aparece lo de la transfusión, sino simplemente de nueva cuenta las vitaminas más el hierro. Otra opción que tenemos en nuestro portafolio en River Pharma, tenemos la vitamina B12 5500. Hay colegas que dicen, no, yo lo único que quiero es recuperar los glóbulos rojos y ya posteriormente prescribiré vitaminas A, D, E, y si es que considero, pues algunas otras del complejo B. Es válido. Entonces, si solamente se opta por aplicar vitamina B12 5500, recomendación es aplicar 5 mililitros por vía intramuscular. Esa es la vitamina que contribuye a la formación de los glóbulos rojos junto con el hierro. Y aquí sería también cada tercer día 3 aplicaciones. Ganado que está sospechoso, ganado que lo veo que aparentemente está en condiciones de carne pues regulares, que no tiene un lagrimeo tan evidente, aunque sí lo tiene, pero no lo tiene tan profuso como los animales que veíamos en anteriores láminas, que está limpio de mosca y de garrapata. Bueno, para esos casos, pues vamos a dar nada más como preventivo el antibiótico para las enfermedades oportunistas, y que es enrocilina al 10% en este caso, y el imidofin inyectable de nueva cuenta para lo que son las enfermedades. Aquí, si se fijan, ya se suprimieron, se quitaron del protocolo todos los demás productos, porque insisto, el médico veterinario es el que dictaminará qué sí aplicar. Puede ser que incluso el colega, el médico veterinario, diga, no, vamos a quitar este antibiótico y vamos a irnos mejor por otro. A nosotros nos parece mejor la enrofloxacina por ser un antibiótico de amplio espectro, además de que tiene una sinergia con lo que es el imidofin. Por eso es que nos parece el más conveniente, pero como les decía, los médicos veterinarios que les asistan pueden dar otra indicación. El Endovet polivitaminado, normalmente la recomendación es inyectarlo hasta 72 horas después del cuadro agudo, y desde luego, si es que traen una infestación importante, ya sea de mosca o garrapata, pues hay que dar el baño. Importante si es que se tiene diagnóstico de resistencia y ya saben si es que hay algún insecticida al cual son
resistentes, ya sean las moscas o las garrapatas, para no caer en el error de estar dando tratamiento, además de que va a ser un gasto oneroso y pues ya no efectivo. Muchas veces los productores e incluso hasta los colegas llegan a decirnos, es que sí funciona porque en el caso de las moscas, después de que bañamos, porque es con aspersión, no tenemos de inmersión, no tenemos baño, sino que es por aspersión, y después de que asperjamos, ya las moscas están en el piso, pero después vuelven a levantarse porque cuando van a tratar de ver sucede que ya no están las moscas, ¿no? Y el problema es que o el producto no era contra las moscas, porque también puede suceder que hay productos que son, por ejemplo, el Amitraz, lo que es, hay una marca comercial de Amitraz Tactic, lo que es el Tactic no es efectivo contra las moscas, porque no está diseñado para trabajar contra las moscas, está diseñado para trabajar garrapatas. Y yo puedo pensar que cuando bañé, sí se cayeron al piso las moscas, pero fue porque les mojé las alas, no porque el insecticida les hiciera efecto, y no es porque el insecticida sea malo, sino lo que pasa es que no está diseñado contra las moscas, entonces, o para las moscas. Eso lo sabe el médico, pero bueno, se los comento a ustedes también para que pues tomen en cuenta eso, y si luego ven que hay fallas con el producto, no necesariamente tiene que ser resistencia. Puede ser que estemos usando un producto que no está indicado contra las moscas. Por eso hay que leer muy bien las indicaciones y usar las concentraciones correctas del insecticida de acuerdo a las indicaciones de cada casa productora. Les decía entonces que hasta una efectividad arriba de 90% hasta los 43 días para Endoved polivitaminado, esto contra las garrapatas. Contra parásitos internos, este mismo producto dio una protección hasta de 70 días contra los parásitos gastrointestinales. Y estuvieron siempre sometidos a reinfestación, es decir, estuvieron juntos los animales tratados con los animales testigos no tratados, y aún así con la reinfestación estuvieron elegidos para el caso de el Endoved polivitaminado hasta 70 días con porcentajes también igual arriba del 90% de protección. Y entonces la idea es que en nuestros países, la idea es pasar, digo, es difícil, pero sí se puede, no erradicar, porque la verdad es que con las condiciones climatológicas que tenemos en nuestros países, hablar de erradicación de las moscas y hablar de erradicación de las garrapatas, hasta este momento no es posible, no es factible. En el caso de las garrapatas, por ejemplo, estuvieron presentes junto con los dinosaurios, así es de que pues es más fácil que nos extingamos nosotros de acuerdo a las teorías evolutivas que las mismas garrapatas, pero lo que sí podemos hacer con ellas y con las moscas es controlarlas y convivir con una cantidad que sea tolerable. Esto pues lo está tolerando este ganado, pero ya es una infestación severa. Le está haciendo falta darle baño a este ganado, o bien se está utilizando de forma incorrecta los productos ectoparasiticidas. La idea, como les decía entonces, es tener un ganado pues en las mejores condiciones posibles. También no abusar de los baños porque, insisto, en las zonas como nuestros países, con las condiciones climatológicas que tenemos, podemos incurrir en el error de estar bañando cada 15, cada 8 días al ganado en un afán de tener completamente limpio al ganado. Y lo que vamos a ocasionar es que las garrapatas y las moscas generen resistencia y los animales, al no tener también contacto, parece mentira, pero necesitan cierta carga de moscas y de garrapatas para que generen defensas contra esas enfermedades que transmiten, y entonces se pueda lograr ese equilibrio entre las enfermedades y entre los parásitos externos con el ganado. Simplemente para resumir, entonces nos va a estar afectando los parámetros reproductivos si es que no tenemos un buen control de los ectoparásitos y de las enfermedades que transmiten, que nos va a repercutir también en abortos, en afectación de los porcentajes de preñez, los porcentajes de partos y de los animales destetados, y desde luego la producción de leche.
los productivos, pues vamos a tener más tiempo si es que es ganado en engorda, y desde luego les decían que en cuanto a ganado lechero, pues la producción de leche se va a ver directamente afectada. Recomendaciones, pues ya vieron la importancia de realizar luego, por eso los médicos en medicina veterinaria luego no les parece muy conveniente, o los productores quisieran abatir gastos o costos, pero la verdad es que son inversiones porque, bueno, es muy conveniente poder tener el diagnóstico para saber contra qué estamos, aunque yo como médico puedo sospechar cuáles son las enfermedades que se me van a estar presentando por el cuadro clínico y por todo lo que he revisado en el animal, además de los signos que voy a también a revisar, pero es importante confirmarlo y poderle decir todavía con más argumentos a ustedes como productores contra qué nos estamos enfrentando y poder en consecuencia dar un tratamiento más integral y que sean resultados más palpables. También una rapidez en cuanto a la recuperación de los animales, sobre todo aquellos que son de alta producción. Desde luego también aplicar, entonces no nada más enfocarnos a los parásitos externos, también ahora sí que hay que desparasitar a los animales contra las enfermedades de la sangre, ya no nada más los parásitos gastrointestinales y los pulmonares, sino también los parásitos de la sangre. Importante entonces ahí que se asistan con el médico veterinario para ver con qué rutina sería conveniente estar realizando estos tratamientos o estar revisando periódicamente al ganado para prevenir más que para estar ya lamentando las pérdidas, ¿verdad? Desde luego, si es que se requiere, pues también complementar, si es que se requiere algún otro tipo de bacterina o algún otro de vacuna, pues complementarlo. Y otra medida, desde luego, también el aplicar planes para controlar los problemas de los parásitos en la sangre. Y finalmente, algo que estaba dejando fuera, el tratar también cómo controlar, por ejemplo, a la mosca, hacer un control de las heces del ganado, un buen control de las heces, estar removiendo también los lugares en donde se pudieran estar acumulando los huevecillos de las moscas, son sobre todo zonas húmedas en donde hay alimento en descomposición, en donde ellas van a estar liberando sus huevecillos. Entonces, en consecuencia, los establos que tengan medidas de higiene deficientes son los que más van a sufrir, por ejemplo, en el caso de las moscas. Y en el caso de las garrapatas, si es que el ganado sale a potrero, pues tener cuidado de estar realizando las rotaciones para que la garrapata se vaya muriendo por el contacto y por la desecación, y al no tener alimento para ellas, ¿verdad? Al no podérsele subir a otro ganado para seguir succionando sangre. Entonces, muy importante tratar a todo el hato, no solo a los animales enfermos, hay que ver integral estos problemas. Finalmente, hay otras medidas de tratamiento o de uso con el imidofin inyectable. En este caso es animales que voy a llevar a una exposición. Bueno, pues recomendaciones, 15 días previos a la exposición, dar tratamiento contra la mosca y la garrapata, posteriormente aplicar imidofin, 6 días antes del traslado a la exposición, y a la recepción del ganado, en donde vaya a ser la feria o la exposición, recibir al ganado con agua tratada con electrolitos. Son sumamente importantes. Hay que recordar que los animales se estresan mucho, pierden muchos líquidos y requieren entonces, liberan ácido láctico también, y requieren entonces electrolitos que contrarresten estos problemas. Otro uso más, traslado de animales. Cuando voy a llevar animales de un lugar que no tiene alta infestación de moscas o garrapatas y que no tiene una presentación importante de enfermedades hemoparasitarias a una zona en donde los potreros están sucios o la zona está con altas infestaciones de mosca o de garrapata, bien importante tomar en cuenta esas medidas. A la recepción del ganado igual, recibirlo con electrolitos, así como el que veíamos en el cuadro anterior,
y mantener en observación al ganado para cuando menos sería a los 6 días después de haber llegado. Desde luego, si el animal está enfermo por otros de las vías respiratorias, etcétera, porque por el puro traslado se pudieron enfermar, desde luego hay que atenderlos. Pero para las enfermedades de la sangre, normalmente el cuadro se comienza a presentar entre 5 a 6 días después de haber el traslado. Y entonces ahí es que hay que dar el baño y aplicar el imidofin al ganado enfermo. Y bueno, con esto estaría terminando la presentación. Espero haber sido claro y no haberos confundido. Gracias. Si tienen preguntas, con gusto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Hay una pregunta del señor C. Reis en el chat que dice, ¿qué concentración de ivermectina tiene el Endovet? El Endovet polivitaminado tiene una concentración al 2%, pero la dosis a la que está prescrito es de 1 mililitro por cada 100 kilos. Es decir, no es una ivermectina 4%, porque hay algunas ivermectinas que son muy concentradas, pensando específicamente para el control de la garrapata. Pero la nuestra está al 2%, pero como les decía, es 1 mililitro por cada 100 en lugar de 1 mililitro por cada 50 kilos, que es lo más común de las ivermectinas. Muchas gracias por su tiempo. Continuamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, muchísimas gracias de parte de la gerencia comercial. Bueno, aquí nos llega otra pregunta, doctor, de nuestro compañero Cristín Gutiérrez. Dice, correcto. Doctor, ¿por qué el uso de la enrocilina y no una oxitetraciclina? Comentaba yo precisamente que el médico veterinario puede hacer los ajustes que él quiera. Y les decía, y puede usar otro antibiótico indistinto. Puede usar cefalosporina si es que piensa que es más por el lado respiratorio y quiere complementarlo para el problema respiratorio. Realmente puede usar otro antibiótico. Nosotros le comentaba que recomendamos lo que es la enrofloxacina por ser un antibiótico de amplio espectro, que ataca incluso unas bacterias que se llaman micoplasmas, que son difíciles luego de tratar, que otros antibióticos no son efectivos contra él. Y además, porque les decíamos que nosotros lo que hemos observado es que hay una sinergia, es decir, hay una mejora en el efecto entre el imidofin inyectable con la enrocilina al 10%, con la enrofloxacina. No. Hay otro comentario que dice del señor Ricardo Zambrano, ¿sí? Y dice, estabilidad enzótica es por ahora nuestra única alternativa. ¿Cómo manejan el tema de vacunas? Eso es lo que comentaba que es lo ideal, que era cuando pasaba el slide del ganado que está todo sucio con ganado que está muy limpio, pero que la idea no es tener totalmente, porque les decía que esa estabilidad enzótica, la verdad es que en los países como los nuestros es muy complejo, es muy difícil. Desgraciadamente, vacunas contra las enfermedades hemoparasitarias o contra los parásitos que las transmiten, no hay todavía disponibles que sean muy efectivas. Sí hay algunas, por ejemplo, en el caso de nosotros comercializamos en su momento una vacuna que es de origen cubano que se llama Gavac, que trabaja bien contra lo que son las garrapatas del género Bófilus. Sin embargo, se quedan fuera las moscas, ¿no? Entonces, está todavía el problema de las moscas, pero es una buena opción. Lo de la vacuna es una buena opción. Sin embargo, tenemos que hacer uso de los productos químicos previo a iniciar la vacunación, como en este caso con Gavac. Tenemos que primero limpiar al ganado lo más posible, sin tratar, insisto, de que sea erradicación, ni de las enfermedades parasitarias, porque esas van a estar presentes. Vaya, los animales que sanan quedan como portadores, así de que no se elimina del todo la enfermedad, pero ya queda
una cantidad tolerable para que el animal sobreviva y pueda seguir produciendo. Entonces, primero tenemos que tener esa cantidad tolerable para que el animal pueda continuar viviendo y que tenga además una buena respuesta inmune cuando yo aplique, por ejemplo, la vacuna contra la garrapata. Porque si yo aplico la vacuna, cualquier vacuna, no nada más la vacuna contra la garrapata, sino lo que es las vacunas contra virus o las bacterinas contra bacterias, valga la redundancia, si el animal está enfermo, si el animal tiene una cantidad importante de enfermedades hemoparasitarias, no va a tener una buena respuesta inmune. Por eso es que el tratamiento químico hoy por hoy, sigue siendo lo inicial, cuando menos, contra tanto las garrapatas como las moscas, como contra las enfermedades que transmiten. Ojalá y en un futuro tengamos vacunas más efectivas tanto contra los ectoparásitos como contra las enfermedades, pero hoy por hoy no tenemos, por ejemplo, una vacuna contra piroplasmosis, no la tenemos. Hay vacunas contra anaplasma que en Sudamérica se utilizan, pero sin embargo no llegan a lograr una inmunización del todo conveniente. Entonces, por eso es que, insisto, los productos químicos pues siguen siendo hasta el momento la alternativa. Ojalá en un futuro tengamos ya vacunas más efectivas, insisto, tanto contra los ectoparásitos como contra los parásitos externos, que nos permitirían ahí sí acercarnos más a esa estabilidad enzótica sin tener que hacer un uso tan indiscriminado de los productos químicos, que es lo que hace luego que también vayamos hacia la resistencia, ¿no? Igual como con los antibióticos. Ok, dice el señor Ricardo que 1000 gracias y felicitaciones por un buen enfoque. En Venezuela vacunan anaplasma centrales ANACEN. Tengo otra consulta, doctor, que creo que sería como la última, y están pidiendo recomendaciones. Bueno, tenemos 2 preguntas más. Dice, recomendaciones para tratar animales en ordeño de manera preventiva. De manera preventiva, precisamente sería el protocolo que comentaba, ahora sí que por eso fue lo del orden de los cuadros agudos, los hiperagudos, los cuadros agudos y lo de la medida preventiva. Aquí nada más habría que tomar en cuenta que eso no lo comenté, pero también es sumamente importante. Por eso es que hay ahí la asistencia de un médico veterinario en cuanto a lo del periodo de retiro de los productos, porque aunque los kits de diagnóstico que utilizan los concentradores de leche son para antibióticos, y estos no son precisamente antibióticos como tales que estén en los kits de diagnóstico, pero es nuestra obligación decirles que tienen un periodo de retiro. Entonces, ese sería ahora sí que la limitante para ganado en la ordeña, ¿verdad? No, que le decía que teníamos otra consulta del señor Oscar González, que nos decía cuál sería un protocolo preventivo efectivo en bovino, cuántos ml y cada cuánto de imidofin. Sí, era el que les comentaba acá, que está en los cuadros, en lo del preventivo. La frecuencia les decía que depende de la indicación que le dé al médico veterinario de su zona, porque esto es variable. Esto es dinámico, no, ahora sí que no les puedo decir tal, les decimos luego nosotros acá, no es receta de cocina como tal, de que así tal cual tiene que ser, porque insisto, los médicos veterinarios de su conocimiento y su experiencia con las enfermedades pueden decirle, nosotros normalmente iniciamos dando tratamiento como preventivo, aplicamos hoy como día 0, posteriormente a los 45 días, y de los 90, y posteriormente ya lo estamos realizando cada 3 o 4 meses, meramente como preventivo. Pero insisto, es muy importante aquí lo que el médico veterinario le recomiende. El de su zona, vaya. Y la dosis es la que está aquí indicada como promedio, 1 mililitro por cada 80 kilogramos de peso por vía intramuscular. Bueno, doctor, pareciera que no. Que todo quedó muy claro. Bueno, pues, Miriam, de nueva cuenta, muchas gracias.
Yo tengo una pregunta. Ajá. Lo que pasa es que como que no le da por escribir, pero me hacen una pregunta por WhatsApp y me dicen que por qué no se usan dos. Perdón, ¿que por qué no se usa qué, Pablo? 2.5 ml por cada 100 kilos como el Imisol. La experiencia que hemos tenido nosotros es que esta es una dosis promedio en la que no vamos a tener efectos adversos. Luego, con la dosis de 2.5 se nos llegan a presentar inconvenientes, sobre todo cuando no se tiene la experiencia en el tratamiento de efectos adversos, y sin embargo, con esta dosificación hemos visto buen resultado y muchísimo menos efectos adversos. Perfecto. Sí, creo que ahora sí, bueno, más nadie tiene ninguna consulta, todo quedó muy claro. De igual forma, doctor, muchísimas gracias porque en las consultas de las otras personas, entonces, agradecerle a todas aquellas personas que nos acompañaron esta noche. De igual forma, agradecerle al doctor de parte de la cooperativa, de parte de la gerencia comercial y todos los compañeros que también están presentes en la charla. Quiero recordarles a todos que si ustedes desean volver a repetir esta charla, ¿verdad? Para refrescar los conocimientos que el doctor nos ha ofrecido, nosotros vamos a estar trabajando en ello en los próximos 2-3 días para tener la información lo antes posible en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Y usted lo pueda ver y también lo pueda compartir con todas las demás personas. A ver, así que ahora sí, doctor, bueno, creo que pues ya cerramos. Y les deseamos a todos ustedes una feliz noche. Hasta luego, señor Carlos. Feliz noche, muchas gracias. Hasta luego, doctor Gustavo. Buenas noches. Hasta luego.